Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de El viaje en barco de los inmigrantes. En 1914, una tercera parte de los habitantes de Argentina estaba compuesta por extranjeros. Entre 1880 y hasta 1915 llegaron en barco más de 1.500.000 europeos, mayormente italianos y españoles. Pero, ¿cómo eran esos viajes? En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Luego de obtener la independencia y durante los primeros años del proceso de organización nacional, en Argentina se promulgaron leyes que fomentaban la inmigración de extranjeros dispuestos a venir a nuestro país para cultivar la tierra y realizar la explotación agrícola. Ya en la década de 1820, la Comisión de Inmigración realizaba publicidad en el exterior con el fin de atraer inmigrantes europeos para crear nuevas comunidades agrícolas en las vastas e inhabitadas tierras fuera de la gran ciudad de Buenos Aires. Con la promesa de echar raíces, tener trabajo y ser propietarios, poco tiempo después empezaron a llegar irlandeses y vascos, dando comienzo a lo que sería el periodo inmigratorio de Argentina. Personajes como Juan Bautista Alberdi veían en la década de 1850 a la inmigración como un medio de progreso y de cultura para América del Sur. Después de esta oleada de inmigrantes que venían con un trabajo prometido, llegaron otros inmigrantes independientes. A partir de 1880 comenzó una segunda etapa migratoria, en donde se buscó mano de obra para una producción agrícola-ganadera masiva, pero pocos de estos inmigrantes lograron ser propietarios. Entonces, ante el fracaso del plan de adjudicación de tierras en propiedad, el inmigrante se transformó en arrendatario o peón y buscó asilo en los centros urbanos. Pero, ¿cómo eran los viajes en barco de esos inmigrantes a nuestro país? El viaje de nuestros abuelos y tatarabuelos empezaba mucho antes de llegar al puerto. Comenzaba en la casa que dejaban atrás. Muchos viajaban solos a probar suerte en esta tierra lejana y entre lágrimas se despedían de sus familias con la promesa de mandarlos a buscar si todo resultaba bien. Entonces partían de su pueblo natal para dirigirse a los puertos. Desde mediados del siglo XIX, el medio de transporte hacia los puertos fue el ferrocarril, y los barcos a vela fueron reemplazados por los vapores. El extraordinario impulso que la navegación transoceánica recibió durante toda la segunda mitad del siglo XIX y hasta la Primera Guerra Mundial facilitó la gran emigración europea hacia el Nuevo Mundo. Y a eso se sumó la reducción sostenida de los costos de los pasajes. Los principales puertos desde donde partían eran los de Génova, Nápoles, Burdeos, Hamburgo, Valencia, Barcelona, Lisboa, entre tantos otros. Y algunos de los barcos que hacían esas travesías fueron el Orione, Umberto I, Vittoria, Pelayo, Regina d'Italia, Conte Grande y Principessa Mafalda. La gran emigración masiva fue un negocio muy lucrativo para las compañías de navegación y lograron obtener bajos costos de transporte reduciendo la tripulación, sirviendo comida de mala calidad, ofreciendo espacios pequeños y precarias condiciones de higiene a bordo. Los testimonios de los protagonistas dan una imagen dramática de cómo eran esos viajes. Las condiciones en los barcos de la primera etapa migratoria fueron las peores. Con el paso del tiempo, las autoridades de los distintos países comenzaron a regular los aspectos sanitarios de los viajes, para evitar la aparición y difusión de enfermedades infecciosas. Sin embargo, para las compañías el objetivo era el de embarcar el mayor número de pasajeros sin respetar las disposiciones legales. Y es por esto que el viaje se transformaba para los inmigrantes en una pesadilla de gentío, de malos olores, de exceso de frío o de calor según las estaciones, y, por qué no, de intolerable promiscuidad. De todos modos, las condiciones variaban de acuerdo a la clase en la que viajaras. Muchos buques que desembarcaban en el puerto de Buenos Aires, aparte de la tercera clase, disponían también de una confortable segunda clase y una lujosa primera clase. En la tercera viajaban la mayoría de los inmigrantes. La segunda, en cambio, tenía características menos definidas, inmigrantes que habían hecho fortuna y se podían permitir un viaje más cómodo,
pequeños comerciantes y el clero. Mientras tanto, en la primera clase estaban los ricos argentinos de regreso, franceses, españoles, brasileños y también los médicos de a bordo, los oficiales y los sacerdotes. Durante el viaje, los pasajeros de primera y de segunda eran preservados rigurosamente de las instrucciones de los de tercera, mientras que ellos podían andar por la parte del barco que quisieran. Uno de los testimonios que más ilustra los viajes a finales del siglo XIX es el de Edmundo de Amicis. En su libro Sull'Oceano, de 1889, cuenta el embarque y el contraste entre la elegancia de los pasajeros de primera clase que atravesaba la multitud del resto, los miserables. Rostros y ropas de todas partes de Italia, trabajadores de ojos tristes, viejos andrajosos y sucios y mujeres embarazadas. Edmundo explica que como la mayor parte había pasado 1 o 2 noches al aire libre, amontonados como perros en las calles de Génova, no podían mantenerse en pie por el cansancio. Menciona también obreros, campesinos, mujeres con niños de pecho, chiquitos que tenían todavía sobre el pecho la chapa de metal del asilo donde habían transcurrido su infancia. Y los retrata apretando entre los labios el billete con el número de su litera. Y en su relato cuenta que pasaban horas antes de subir al barco y se registraban en una improvisada mesa donde el sobrecargo apuntaba sus nombres en una hoja y les daba una suerte de tickets para que fueran a buscar su ración de comida a la hora determinada. Entre 1880 y 1910 llegaron a la Argentina varios millones de inmigrantes. Hace 100 años, 3 de cada 10 personas que vivían en Argentina habían llegado de otros países. Pero si bien contamos que los gobiernos intentaron regular las condiciones sanitarias de esos viajes, durante la primera mitad del siglo XX era todavía una aventura muy desafortunada. Los viajes duraban en promedio 1 mes. Si el barco salía del puerto de Génova, las últimas paradas de ese lado del Atlántico eran o en los puertos del sur de Italia, en las colonias africanas o en Barcelona. Y por supuesto, antes de viajar, cada pasajero era sometido a rigurosos controles de salud que lo habilitaban o no a embarcar. La amenaza de un brote, una enfermedad o la contaminación del agua siempre estaba presente. Una carta del escritor Roberto Pairó a su amigo José León Pagano, escrita en 1903, retrata las condiciones en que viajaban los inmigrantes europeos a la Argentina a principios del siglo XX. Roberto cuenta que viajó en tercera clase y, cito textualmente, junto a otros 450 pobres diablos como yo, que llenan el entrepuente convirtiéndolo en una especie de plaza de aldea en día de mercado, pero sin aire, ni luz ni alegría. Está rebosando de hombres, mujeres, niños, en revuelta confusión que hablan todos los idiomas, exhalan todos los olores y visten todos los harapos. No te puedes imaginar lo que una persona medianamente educada, por mucho que sea la amplitud de su espíritu, padece en lo físico y lo moral durante uno de estos viajes dolorosos y deprimentes. Mis compañeros mismos, aunque en su mayoría hechos a la miseria, se sienten rebajados de su dignidad de hombres y se rebelan instintiva e inconscientemente contra ello, manifestando la protesta con su irritabilidad y mal humor. Ya para mediados del siglo XX, el viaje era un poquito más cómodo y placentero. Para esta época, los barcos también contaban con primera y segunda y tercera clase. En primera clase podía haber un salón de baile, una piscina cubierta, una sala de escritura y un comedor de lujo. En segunda y tercera clase, la recreación y el esparcimiento eran más modestos, pero espaciosos, ya que la cantidad de gente en esa zona del barco era mucho mayor. Mientras que en primera solo había plazas para 215 personas, en tercera llegaban a las 950. El menú que se ofrecía era bastante abundante e incluía desde sopas hasta cereales. Las pastas solían ser el plato principal para todos y los quesos y el vino eran un alimento infaltable. Los viajes ahora duraban alrededor de 3 semanas dependiendo de la cantidad de puertos que tocara el barco antes de llegar a destino. Y una vez en el puerto de Buenos Aires, era obligatorio hacer una suerte de cuarentena de 24 horas antes de bajar. Era estrictamente por cuestiones sanitarias.
Y ahora sí, los inmigrantes pisaban suelo argentino. Quienes tenían a alguien esperándolos se iban directamente a sus nuevos pueblos o ciudades, y quienes no, se podían quedar en el famoso Hotel de los Inmigrantes. Este hotel se inauguró en 1911 y funcionó hasta 1953. Allí los viajantes podían hospedarse de manera gratuita una semana hasta conseguir trabajo y alojamiento. Y de esta manera comenzaba la nueva vida de millones de inmigrantes que, cargando con sus guerras, con sus canciones de cuna y sus hambrunas, vinieron a una próspera Argentina, soñando un futuro mejor para sus hijos y sus nietos. Antes de despedirnos, te dejamos este datazo. Si sos descendiente de inmigrantes, podés ingresar a los registros del Centro de Estudios Migratorios Latinoamericanos. En el buscador, con el nombre y apellido de tu familiar, podés averiguar la fecha exacta en la que llegó a nuestro país, el nombre del barco en el que vino y algún otro datito más. Anota: www.semla.com. Es una base de datos súper completa y llega hasta el año 1960. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado, escrito y editado por la licenciada Laura Ledesma. Corrección de textos y locución, licenciada Mariela Varela. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios. Si querés apoyar nuestra propuesta, te invitamos a que nos compres un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Gracias por escucharnos y te esperamos la semana que viene con una nueva curiosidad de alguna otra historia que nos pinta.